hablaba con alguien y decía, oye, eso es lo que me da vida a mí, eso es lo que a mí me encanta, ver familias transformadas, ver lo que Cristo puede hacer en un fin de semana, en tan solo un fin de semana. A mí se me olvida todo, a mí se me olvida todo, a mí se me olvida, de verdad, yo siento que no hay nada en este mundo que pueda darme más satisfacción que eso. A veces mi esposo me dice, vamos para la playa, y yo veo la playa y veo la playa, pero yo decía anoche cuando yo meditaba, yo decía, yo veo la playa y veo este encuentro, y yo, el encuentro. Es algo tan grande ver que una mujer le pueda pedir perdón a sus hijos, ver que un papá pueda abrazar a una hija con amor después de años, ver esposos restaurar las relaciones y todas esas cosas. O sea, Dios es demasiado bueno, demasiado grande y nosotros existimos con un propósito eterno. Y el propósito es por Él y para Él y para la gloria suya. Lo demás son percatas minutas, diría yo. Son pequeñeces que añaden, que enriquecen, que te dan gozo, que te dan paz, que te dan bienestar, te hacen descansar. Pero no hay nada mayor que estar en la perfecta voluntad del Señor. Qué bueno que te rías, mi amor. Bueno, cada vez que yo voy a un encuentro bueno, yo creo que yo me rejuvenezco 1000 años. Aunque el cuerpo se desgaste, el espíritu se vivifica de día en día. Y hoy el Señor tiene una palabra para ti. Dile a tu hermana, dile a tu hermano, el Señor tiene una palabra para ti. Así que vamos a orarle al Padre. Vamos a orarle al Padre y que Él sea, que quite esa parte dura del corazón, esa parte que nosotros no le hemos entregado. Que allane, que prepare, así como el agricultor prepara la tierra, que hay que quitar como las piedras y hay que echarle agua. Así dile, Señor, prepara mi corazón. Prepara mi corazón para recibir tu palabra. Prepárame, oh Dios, para hacer tu voluntad. Señor, te pido que seas tú en mi boca, que no sea yo. Que tu nombre sea glorificado, oh Dios, y que ninguna persona salga de la misma manera que entró. Que esta semilla divina, que es tu palabra, caiga en ese buen terreno fértil, mojado, regado, y dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy tenemos un mensaje que comienza con una pregunta retórica. ¿Qué tiene miedo perder? ¿Qué tienes miedo perder? Todos tenemos miedo a perder algo. Una de las cosas que realmente sucede en nuestra vida es que nosotros, óyeme, cuando tenemos algo, no lo queremos soltar. No lo queremos soltar. Y es grande, eso es grande. ¿Sabes que la gente protege lo que tiene? La gente no le gusta arriesgarse. Cuando tiene algo, no se arriesga. Pelea por lo que tiene, y a veces lo que tiene ni siquiera es bueno.
le da problema, le da conflicto, y tú ves gente batallando con un carro, y le mete todos los chelitos al carro, y yo no puedo comprarme un carro, pero usted ha gastado más en ese carro que lo que los hombres, yo no sé, ellos se rieron de una vez, y gastan más en el carro que comprarse uno nuevo, porque la gente tiene temor a perder. Sabes, el miedo está intrínseco en medio de nosotros, en nuestro corazón, y el Señor lo conoce, el Señor sabe que tenemos miedo. Por eso es que hay 361 veces que repite en la Escritura, no tengas miedo. Una para cada día. Porque tenemos miedo, y ese miedo muchas veces nos paraliza, ese miedo no nos deja avanzar, ese miedo no nos deja ver más allá, ese miedo no nos deja ver las victorias, los milagros, las maravillas, ese miedo muchas veces no nos deja caminar en fe como el Señor quiere, ese miedo nos aparta del plan de Dios porque tenemos miedo a perder. Y hablando de encuentro, precisamente en este tema, mientras lo preparaba, pensaba en todos los encuentros que hemos hecho desde el 2005. Nosotros estamos haciendo encuentro 2004. Estamos haciendo encuentro. Y he visto muchas personas venir al encuentro y llegar con ese gozo y esa alegría. Y luego se van. Y yo específicamente, pensando en esto, en miedo a perder, recordaba a una muchacha que llegó al encuentro. Eso fue en el primer encuentro que nosotros hicimos aquí en Santiago. Esta muchacha llega. Ella llega a la iglesia en esos días cuando nosotros por primera vez Dios nos puso como pastores y estamos pastoreando esa congregación, y llega esa joven a la iglesia, una persona completamente cabizbaja, se podía sentir el dolor que tenía, se podía sentir que algo pasaba en su vida. No sabía qué era, no conocía el vecindario. Recién estábamos en la iglesia allá donde se abrió la misión, donde Carmen Dora en Guazumal. Y esta muchacha después del encuentro recibió tanto, yo la veía saltar, brincar, gozar. Y luego entonces comenzó a otra vez como apagarse. Dejó de ir a la iglesia. Y yo la llamo y le digo, ven acá, hace día que yo no te veo, ¿qué te está pasando? Y ella me dijo, es que yo no voy a volver más. Muchacha, ¿y por qué? Porque yo había visto a esa muchacha cómo cambió el gozo que tenía cuando llegó. Yo no podía entender, o sea, yo dije, ven, explícame qué es lo que te está pasando. Me dice ella, lo que pasa es que yo tengo una relación prohibida. Tengo ya muchos años con esa persona. Tengo 2 hijos de esa persona. Y mi vida es estable. Tengo carro, tengo casa. Provee todo para mi casa. Y yo no quiero salir a pasar trabajo. Yo sé que está mal, pero yo no lo voy a dejar. Y yo le dije, no, mira, quédate. Dios transforma. Nosotros entendemos que Dios llama a la persona. Y Él te llama tal y como tú eres. La palabra, el Señor dice, sígueme.
Después te dice, cree, cuando tú tengas fuerza, tú vas a ir dando pasos de fe y luego va a obedecer. En este caminar no es como a veces crees, resuelve todo y ven. Y le dije, es cerca del Señor que tú vas a poder vencer. Y me dijo, no, pastora, yo no quiero dejar mi estilo de vida. Y no volvió más la muchacha. No volvió más. Y te digo esto, la gente tiene miedo a perder. Y hay un sentimiento tan fuerte. Dice que se tiene miedo a perder un doble veces mayor que el miedo a ganar algo. Que ganar algo. O sea, hay personas que, por ejemplo, psicológicamente se sienten, es un dolor doble el perder que la sensación de ganar. Es increíble. A veces el perder, por ejemplo, esa botella, sabiendo que Dios te ha prometido 1000 botellas, pero por perder esa botella, deja de ganar 1000. Y eso no es esa muchacha, porque esa muchacha es un caso en particular y era una situación en particular. Pero todos nosotros tenemos miedo a perder. Porque decía, la gente protege lo que tiene. La gente protege lo que tiene y hay personas que no sueltan lo que tiene por una falsa seguridad. Esta muchacha tenía una falsa seguridad. Un estatus, una vida cómoda. Ella sentía que ella no lo podía lograr sin esa relación. Y a veces tenemos esa falsa seguridad de que entendemos que esto que tengo aquí me resuelve la vida. Y ayer decíamos en el encuentro, algo que Carmen Dora dijo, dice, el diablo te arropa, pero también se desarropa. A veces buscamos sabiendo que algo no me conviene o que no es específicamente la voluntad de Dios, porque eso me brinda una seguridad, porque eso me satisface, eso me hace sentir especial, eso me hace sentir mejor, eso me hace sentir más fuerte, eso se me hace sentir más grande. Y precisamente ayer hablaba del Gadareno, el endemoniado de Garada, que Jesús liberó. Aquel hombre tenía una fuerza especial. Ese hombre rompía los grilletes, las cadenas, nada lo sujetaba. Y yo me imagino que él buscando esa fuerza, o muchas veces el poder, da pasos a cosas que van fuera de la voluntad y el propósito de Dios, pero que al final, oye, nos sentimos como ese gadareno que decía que se daba golpes en la piedra, andaba en la tumba, andaba como muerto, andaba como entre los sepulcros, y él gritaba y daba voces, y él quería romper esas cadenas que lo ataban. Y a veces queremos romper esas cadenas, pero hemos dado pasos tan profundos que a veces no podemos romperla. Pero para eso Cristo vino, para libertar y deshacer las obras del mal. A eso fue que Cristo vino. Él vino a deshacer las obras del mal. Él vino a darte seguridad. Él vino a proveer salud, porque Él dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Él vino a deshacer las obras del maligno. Él vino a darnos libertad. Y al que al Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que te invito a tomarte un momentico y reflexionar. ¿Qué tengo miedo a perder?
Los jóvenes muchas veces la aprobación de los amigos. Perder una amistad, una relación. Perder la economía. Perder un puesto. Perder un estatus. Perder posesiones, relaciones, trabajo. Todo eso nosotros lo tenemos y con eso luchamos y con eso nosotros vivimos cada día. Pero ¿qué tiene miedo a perder? Algo que se te pone y que tú sabes que va en contra del Señor. Algo que te aparta de los propósitos y de los planes de Dios. ¿A qué te has aferrado? ¿Qué dudas entregarle a Dios? ¿Te ha pedido algo el Señor? ¿Qué demanda el Señor de ti? ¿Qué tiene miedo a perder? Hay hombres que no le dicen las cosas a la esposa porque tienen miedo a perderla. Hay mujeres que no le dicen las cosas como son a los esposos porque tienen miedo a perderlo. Yo recuerdo cuando me casé con Ernesto. Ernesto era un hombre corrido que venía con una vida desordenada completamente. Un hombre que bebía, jugaba gallo, jugaba número, lotería, un paquete completo. Venía de que en sus relaciones todo era probado. Y realmente yo le dije, mire, yo llego hasta ahí. Eso no me gusta. Y nunca he sido de la persona que se imponen. Pero lo que está mal y se debe dar a conocer. El hombre que aprueba lo malo de su mujer, ¿cómo va a cambiar? El papá que aprueba lo malo de sus hijos, ¿cómo va a cambiar? Y no te estoy diciendo que con eso tú lo dejes de amar. Es que las cosas tienen que estar claras y las cosas se deben de llamar por su nombre. ¿Qué temes perder? Hoy día te puedo decir que mi esposo me dice, Ané, gracias, porque si tú no hubieras sido como eres, yo no sé dónde yo estuviera. Alcoholizado, derrotado. Las cosas hay que llamarla por su nombre y uno tiene que estar claro. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado y tiene un plan para nuestra vida. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a veces nos quedamos callados. A veces yo no quiero hablar en la universidad, en el colegio, en el trabajo, decir que soy cristiana para que no me rechacen. No digo nada de lo que pasa en la congregación para que mi familia no me acuse, no me condene, no me señale. Me río de las malas palabras, de los chistes obscenos y hago todas las cosas para estar juntamente con los demás y ser aprobado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor nos dice, sígueme. Usted llega como quiera. Usted llega como quiera, aquí no hay distinción. Cualquier persona puede entrar por esa puerta y quedarse.
El Señor anduvo detrás de prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos, mentiroso, hombre de doble ánimo, y le dijo, ven, sígueme. Le enseñó y le mostró la verdad, y ellos creyeron. Y luego a Pedro, que conocemos la historia, le dijo, óyeme, apacienta mis corderos. Ya es una responsabilidad. La salvación es gratis. Tú llegas como tú eres y la salvación es gratis. Ahora el Señor no quiere que te quedes de la misma manera. Debe de haber una transformación. La salvación es gratis, pero hay un precio para cargar la cruz y seguir a Cristo. Hay un precio que hay que pagar. Si usted quiere la cosa chilling, como dicen por ahí, la cosa fácil, las cosas no son fáciles. Hay un precio que hay que pagar. ¿Usted quiere graduarse en la universidad? Hay un precio que hay que pagar. A veces mi esposo le dice a mi hijo, lo llama, dime, ¿qué tú estás haciendo? Ven, yo quiero que vaya conmigo a tal sitio, vámonos para San Francisco, vamos para Puerto Plata. Papi, yo estoy estudiando. Ven que vamos, es que yo tengo una exposición, es que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer lo otro. Dice, no, eso no es fácil estudiar. No es fácil nada. Por eso el Señor dice, te ganarás el pan con el sudor de su frente, porque hasta friendo en una arepa, en una esquina, eso no es fácil, agua, sol y sereno. Nada es fácil, hay que pagar un precio en la vida. Pero lo más difícil en la vida, que es la salvación, es gratis, pero seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es fácil, pero es más fácil que la trampa del enemigo. Más fácil que lo que el enemigo te pone. Hay un costo. Dijo Jesús, el que quiere, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Decir cristiano, cualquiera puede decir que es cristiano. Por eso a veces algunas princesas se dejan engañar. Ay, está viniendo a la iglesia, pastora. Ese hombre de Dios, por sus frutos lo conoceréis. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso lo que siembra, eso también segará. Es por los frutos que se conocen a las personas. Es por eso que hay que tomar la cruz cada día y seguirle. Es por eso que hay que pagar el precio. Hace muchos años que puedo decirle que cambié mis planes por los planes de Dios. Mi esposo y yo teníamos planes de hacer un nombre, él decía, yo quiero ser el mayor exportador de República Dominicana en cuanto a la exportación del campo, la yautía, los rublos agrícolas. Y yo quería negocio en Santiago, San Francisco, Bávaro, la capital. Así era que yo me quería. Y el Señor tocó a mi puerta. Y una mañana lo dejé entrar. Lo dejé entrar porque Él puede tocar y si tú no lo dejas entrar, esa mañana lo dejé entrar. Y puedo decirles que esos planes que yo creía que eran grandes y maravillosos, lo cambié por los planes de Dios.
Y puedo decirle que cosas que mi ojo no han visto, ni oído han escuchado, son lo que hemos podido experimentar. Compartía esta misma semana con el grupo de las muchachas de Mao, que iban a ir a servir a Mao, que nosotros queremos y creemos cosas grandes. Por ejemplo, Dios te dice en la Escritura que cosas que, esa misma palabra que acabo de decir, que cosas que ojo no vio ni oído escuchó, y cosas que mayores que la que Él hizo, nosotros haríamos. Y nosotros decimos, yo no he visto un paralítico muchas veces, no he visto un paralítico pararse, no he visto esto, no he visto cosas grandes. Pero dime, como mi esposo me decía, vamos a remodelar la iglesia, se va a construir un nuevo templo, se va a hacer otro templo en Mao. Y él me decía, Ané, mira, David no lo dejaron construir el templo porque era un hombre guerrero, un hombre pecador. Y el Señor nos ha permitido construir 2 templos. Y hay otro que se va a construir. Esas son las cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Porque siendo nosotros imperfectos, Dios nos escoge para anunciar las virtudes de aquel que te salvó. Siendo nosotros imperfectos, podemos predicar el Evangelio. Siendo nosotros imperfectos, nos llama de la misma manera. Y la única persona que pone traba somos nosotros mismos. Nosotros le ponemos traba al Señor. El Señor, el Rey de Reyes, el Rey, el poderoso, el grande de Israel, el que no ha perdido una batalla, que desde los cielos te ve a ti, me ve a mí, una persona insignificante en medio del universo, y te quiere escoger para servirle. Y tú dices, yo tengo un trabajito, yo tengo un amigo, yo tengo excusas, no tengo tiempo, ay, tengo hijos, ay, tengo que hacer tal cosa, ay, que me duele la cabeza en la noche, es que no puedo salir. ¿Qué tiene miedo a perder, mujer, hombre, joven? ¿Qué tiene miedo a perder? Cuando eres escogido por el Rey, por el grande. A ti, a mí, que somos polvo. Él te dice, toma la cruz y sígueme. En la cruz se crucifica las cosas que tú y yo muchas veces valoramos y que no son verdaderamente de gran valor. Pero yo quiero decirte que eso que tú tienes miedo a perder, eso que Dios te está mandando a hacer, a entregarlo a la cruz. Déjame decirte que nosotros vimos hace poco un viernes de crucifixión,
Pero después de un viernes de crucifixión hay un domingo de resurrección. Hay un domingo de resurrección. Lo que tú tienes miedo a perder, óyeme, el Señor lo multiplica, porque después que tú crucificas el orgullo, la vanidad, eso que te ataja, eso que te detiene, óyeme, el Señor, óyeme, hay una redención, hay una vida eterna, hay una multiplicación, hay un gozo, hay un bienestar más grande, 1000 veces más que eso que tú has perdido. Él te dice, toma la cruz, lleva el orgullo, lleva el odio, lleva el rencor, lleva la vanidad, lleva eso que te ata, eso que te atrapa, eso que te detiene, eso que no te deja avanzar, eso que te lastima. Esa muchacha, óyeme, que yo la había visto libre, entonces la veía cabizbaja. Porque tenía miedo a perder, pero ¿perder qué? Si el Señor te lo entrega todo y te lo ha dado todo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y no añade con ella tristeza. No añade tristeza. El enemigo te da, pero te roba, porque lo dice la Escritura, el ladrón vino a matar, a destruir. El enemigo vino a robar, a matar, a destruir, pero Jesús vino a darte vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Sabes? Hubo un joven que se conocen como la historia del joven rico, que le dice al Señor: oh Señor bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y el Señor le dice: pero ¿por qué tú dices que yo soy bueno? No hay bueno ni siquiera uno. Y entonces dice: bueno, guarda los mandamientos. Dice él muy orondo: yo lo he guardado todo, yo lo hago todo. Entonces, como él era tan perfecto, el Señor le dice: pues vende todo y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice el hombre? Se puso triste y se fue. Luego entonces el Señor, los discípulos se sorprenden. Dice Jesús en Mateo 19:21: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo. Y después ven a seguirme. Dice en el 22: cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no era las posesiones. El problema era dónde estaba su corazón. Porque luego, si nosotros leemos esa parábola, los discípulos le preguntan entonces al maestro, le dice: pero ¿y entonces quién entrará al reino de los cielos? Primeramente porque la nación de Israel es una nación próspera y rica. Cada uno de los que estaban, de los seguidores de Jesús, Pedro tenía barca, Mateo era recaudador de impuestos. Entonces ellos se preguntan: ¿y quién entrará? ¿Qué tú estás diciendo? No entendemos esto. Y Jesús le contesta: y todo el que haya dejado casas, en el verso 29, dice que todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna.
sea, ¿qué tú tienes miedo a perder si el Señor te está diciendo que te va a devolver 100 veces más lo que tú tienes miedo a perder? Entonces nos aferramos a eso. 100 veces más. Y una vida eterna. Señores, como que ese cambio que nosotros hacemos muchas veces, porque no se trata de mí ni se trata de ti, es de todos nosotros. Eso no da esa matemática. Yo recuerdo a mis pastores cuando llegaron de Miami, dejaron todo en Miami, estabilidad, economía, para venir a predicar la palabra a San Francisco de Macorís. Mi esposo decía, o son locos o son sinvergüenza. Él no lo podía entender, no lo podía entender. Cada vez que nosotros veíamos a esa gente en los tiempos del apagón, en el 2000, 2001, 2002, que eso eran apagones y apagones, y vivían frente a nosotros, y él nada más decía, míralo ahí sin luz donde están, pero son locos, serán locos esa gente, es loco que están. Déjame decirte que ellos lo dejaron todo. El papá del pastor lo había renegado, dijo ese no era su hijo porque predicaba el evangelio, porque él era santero. Y lo que el Señor hizo luego que se lo llevó de nuevo para Miami, le devolvió al 100% lo que habían dejado. Y mire, y esto no se trata de riqueza como la de el joven rico, que tenía muchas posesiones. Yo recuerdo, el pastor Braulio contó una persona del campo que estaban pasando muchísimo trabajo, no tenían ni un colchón, vivían en una casa de cartón y zinc, y en la iglesia les regalan un colchón. Y cuando les regalan el colchón, al domingo siguiente, se queda el hombre. ¿Y dónde está su amado? Él se quedó. ¿Y por qué se quedó? Cuidando el colchón. Y al otro día siguiente, entonces se queda la mujer. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué no vino su esposa? Ay, se quedó cuidando el colchón. Lo ponemos en lo grande y lo ponemos en lo poco. Lo pongo en la mujer que no quiere dejar su comodidad, su carro, su vida, su estatus. Y lo pongo en un simple colchón. Lo pongo en tu vida y lo pongo en la mía. Y hay cosas que todavía tengo que renunciar. Hay cosas que tenemos que renunciar. Pero para poder seguir la cruz, tomar la cruz y seguir a Cristo, hay dos cosas que se necesitan. Tener fe y obediencia. Yo quiero que tú se lo digas a tu hermano, porque eso se tiene que quedar grabado aquí en la historia, en tu corazón, en la tabla de tu corazón. Mira, póngalo ahí en la frente, en la mano, en el corazón, en la entrada de tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, pon eso ahí delante. Porque, óyeme, son cosas, cada día que nosotros levantamos tenemos que decidir servirle a Cristo o darle la espalda. Cada día que nosotros nos levantamos, óyeme, tú tienes que decidir si tú haces lo correcto en tu negocio, si tú haces lo correcto cuando caminas, si tú haces esto o no. Cada día tenemos que decidir. Por eso yo quiero, dilo, repítelo, óyeme, se necesita fe
y obediencia. Fe y obediencia. Nosotros acabamos de pasar ese encuentro y hablábamos de los muros de Jericó que cayeron. Que el pueblo dio vueltas durante 7 días. Dios le mandó a dar vueltas a través de los muros de Jericó, en silencio, sin queja, sin estar argumentando absolutamente nada. Le mandó a dar vueltas, 7 vueltas. Y sabes, le dijo el Señor, vayan los sacerdotes, vaya el arca del pacto junto con ellos, los hombres de guerra y el pueblo detrás, y caminen y den 7 vueltas. Y después de las 7 vueltas, que se toque la trompeta y los muros caerán. ¿Sabe? El pueblo hizo lo mismo. Pero ¿qué le estaba diciendo con estas cosas? Oye, que la presencia del Señor vaya contigo. Oye, levántate como guerrero. Y después de las 7 vueltas dice que el grito de la trompeta, al grito de la trompeta y el grito de la multitud, dice que las murallas cayeron. Pero no fue el grito, fue la fe, dígalo, la fe y la obediencia. ¿Qué muros hay en tu vida? ¿Cuál es el miedo? Porque el miedo es una muralla. ¿A qué tienes temor? ¿Qué tienes temor perder? Esa muralla se rompe con fe y obediencia. Con fe y obediencia. De esa manera es que se rompe. Fe y obediencia. Yo te invito a ponerte sobre tus pies. ¿Tienes miedo a soltar algo? ¿Tienes miedo a perder algo? ¿Tienes miedo a perder un trabajo, una amistad, una relación, un puesto mayor, un nombre, un negocio bueno, una amistad? Vamos a ponerlo en las manos del Señor en esta mañana. Para que esa muralla caiga en el nombre poderoso de Jesús. Los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. Para darte un futuro y una esperanza. Las cosas que Dios tiene para tu vida, los pensamientos, no son de calamidad. Sus planes son mejores que los nuestros. Mejores. Mi vida antes de Cristo no la cambiaría. Jamás cambiaría. El servirle y el seguirle y lo que Él ha hecho conmigo por una vida fuera de Él. ¿Tienes miedo a un diagnóstico, a una enfermedad? ¿Tienes miedo a que se burlen de ti? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo?